¿Qué tal amigos? Su amigo JL Biker y miren, seguro que ustedes ya conocen a mi Correcaminos, esta Omni 170 de la marca Vento, a la cual he ido haciendo modificaciones poco a poco y las cuales te invito a que puedas observar en mi canal, ya que todo se lo he cambiado yo y lo he hecho de tal manera que quede de una manera original. Como puedes observar, le he hecho desde cambios de pintura, colocarle estampas, lo que es la cuestión de sus espejos y en la parte de la iluminación, cosas que yo considero que son muy buenas, como su tablero digital y también ese faro que de verdad me encanta porque ilumina mucho mejor y le queda a lo que es Omni, Navi y Bit. Pero ahora me acaba de llegar algo nuevo que quiero que tú veas y me acompañes a realizar ese cambio. Pues bien, mis amigos de KingMoto me hicieron el favor de enviarme esta chulada. Ven nada más qué belleza. Es un amortiguador para motoneta que, como puedes observar, va a cambiar de color. Es tornasol conforme tú lo vas iluminando. Así es que ya lo sabes, con mis amigos de KingMoto puedes encontrarlo. Vamos a colocarlo en este momento. Vamos a hacer el reemplazo en nuestra scooter. Vamos a colocarlo, vamos a hacer el cambio en esta scooter, pero para eso necesitamos quitar varias piezas que puedan estorbarnos. Así es que te invito a que veas el video para que paso a paso tú puedas colocar este amortiguador en tu scooter Omni, Bit o Navi. Bien, lo primero que vamos a hacer es retirar nuestro filtro de aire porque vamos a necesitar dejar libre esa parte. Obviamente yo aquí la he traído ya con esta salida. Voy a quitar todo y para eso vamos a necesitar quitar estos tornillos de la tapa. Estas protecciones también las compré ahí en KingMoto y obviamente nuestra herramienta. Ya te he dicho que es necesario que tú te vayas haciendo de tu herramienta para que así puedas realizar todos los cambios que necesitas en tu moto. Bien, vamos a quitar estos tornillos de 10. Lo más seguro es que ya deje sin esta tapa a la moto para que pueda lucir más, obviamente, el amortiguador. Pero eso ahorita veremos qué hacemos. Este tornillo trae tuerca, recuérdalo. Y una vez quitando estos, vamos a retirar este otro. Ahí ya quedaría suelto. Ya solamente vamos a retirar la manguera. Para retirar la manguera, en el video donde le di servicio a la motoneta, recuerda que tuve que cambiarla porque me costó mucho trabajo con la otra. Le coloqué una manguera más, una abrazadera más fácil y pues también la puse en una posición más sencilla para poder retirarla. Una vez que aflojaste, solamente vamos a echar para atrás y como puedes observar, hay que quitar también este tornillo de aquí. Bien, ya retiramos estas partes y mira, esta manguerita es una respiración de la caja. Vamos a dejarla aquí. Como puedes observar, ya nos quedó nuestro amortiguador libre. Vamos a encontrar un tornillito en la parte inferior. Híjole, parece hasta como si fuera de 10, no lo puedo creer. Sí, un tornillito de 10, pero ahí sí vamos a necesitar un dado de mayor fuerza. Y en la parte superior igual vamos a tener un tornillo que parece como de 13 milímetros. Ahora bien, para que luzca más mi amortiguador, ya no le voy a poner lo que es el filtro del aire. Y creo que esta tapa, esta lodera también la voy a quitar. Hay otro tipo de loderitas, voy a tratar de conseguirlas. Hay unas loderas que se ven todavía más racing. Por lo pronto voy a quitar este tornillo. Voy a quitar también este tornillo de 10 que viene en la base de el escape.
Que por cierto, el escape también lo voy a cambiar. Voy a hacer un cambio en el escape. Vamos a acabar ya de modificarla. Esos serían los dos cambios que creo que por el momento ya le harían total a la motoneta, a la scooter, a la Ovni. Creo que eso estéticamente ya haría que se viera muy bien. Bien, retiro la tapa. Por lo pronto voy a colocar aquí nuevamente su tornillo por si lo vuelvo a ocupar. ¿Cuál sería el problema aquí? Que obviamente con la lluvia, la tierra y el polvo, yo podría dañar toda esta parte de aquí, al no haber una lodera. Pero quizás modifique esta o le haga un cambio de estética con otras loderas que he llegado a ver. Ahora, para retirar el amortiguador te aconsejo que lo pongas en su parador lateral, que utilices el zapatito y que la pongas aquí en su parador lateral. Esto para que así el amortiguador esté un poco presionado y también no se caiga la llanta al no tener la sujeción de un amortiguador. Vamos a aflojar con nuestro dado 10. Bien, aquí me imagino que ya el amortiguador está comprimiendo y por eso es por lo que se siente la fuerza. Voy a apretar un poco, subo. Ahí está. Subiendo un poco con la parrilla voy a hacer el juego suficiente para que el amortiguador salga. Y una vez hecho esto vamos a retirar este tornillo que es de 14 pero que trae una tuerca en la parte de atrás. Así es que hay que aflojar y sujetar. Voy a utilizar este periquito que la verdad me ha servido súper bien. Te recomiendo que te hagas de uno de este tamaño, de esta manera, porque salen buenísimos. No tienes problemas, entran donde quiera, se adecuan a todo lo que necesitas en tu motocicleta. Si viene súper apretado, ¿cuál debe de ser? Bien, una vez que ya está suelto el tornillo, es importante que tengas mucho cuidado en este aspecto. Ahí no lo vas a poder quitar. Lo que vamos a hacer es, vamos a pararla en su parador central. Y una vez que ya se paró, ahora sí la vamos a quitar el tornillo de arriba. De lo contrario se va a caer tu moto. Ya estando así, lo que vamos a proceder a hacer es levantar, jalamos el amortiguador hacia un costado que ya esté libre y una vez que ya quitaste la tuerca, sacamos nuestro amortiguador. Recuerda, es súper importante que una vez que ya aflojaste la pongas en el parador central para que no tengas ningún problema. Bien, vamos a ver el amortiguador que los amigos de King Moto me hicieron el favor de mandarme y puedes observar que van a quedar a la misma distancia. De todas maneras, este se podría medio ajustar un poquito aquí en esta parte con esta tuerca. Podría salir. Mira. Ahí te da más carrera o menos carrera. Y eso es bueno porque te va a servir para que tú puedas colocar correctamente. ¿Puedes ver la diferencia del grosor del amortiguador? Ok, aquí el tornillo entra. Y acá entra. De hecho, aquí queda hasta un poquito flojo. Mientras que aquí queda perfectamente. Bien, vamos a colocarlo. Ya nada más que belleza. Me encantó, me fascinó, me voy a volver loco con esto. Gracias King Moto. King Moto está en Cuitláhuac, sabes, también venden mayoreo, menudeo. Si eres del interior de la República les puedes hacer un pedido, ellos te lo mandan. Ve nada más la calidad de productos que hay ahí. Para que no le batalles al colocar tu amortiguador, lo que vas a hacer es checar que coincida en el orificio y meter tu tornillo con fuerza. Ahí ya entró, ya solamente vamos a colocar su rondana y su tuerca. Ahí yo ya estoy sujetando un poquito el amortiguador en la posición en la que debe de quedar. No lo estoy dejando porque ya estoy apretando. Voy a llegar nada más. Y aquí voy a proceder a lo siguiente. Como puedes observar, esta era la distancia que traía la motocicleta con el amortiguador anterior. Sí, entonces esta parte subía y era lo que hacía que amortiguara. Pero como pudiste ver, esta se puede recorrer tantito. La verdad lo voy a dejar un poquito más abajo para que así tenga más carrera mi amortiguador y aparte se vea más alta la moto en la parte trasera. ¿Qué tanto se puede sacar? A ver, vamos a ver.
nunca recomendaría sacarlo completo, así es que entonces esa cantidad de cuerdas para mí está bien. Esta tuerca, eso es importante que esta sí se apriete junto con la otra, la contratuerca, y ahorita voy a bajar un poco la moto para poder meter el otro tornillo. Para apretar voy a hacer uso de 2 pericos. No, no es cierto. Voy a hacer uso de 2 periquitos. Ahora lo puedo girar un poquito. Ya solamente lo que haría aquí sería bajarla del parador central y volverla a colocar en su lateral. Despacito. Eso es. Ya lo puse ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar aquí el tornillo. Pero lo que voy a hacer es levantar de la salpicadera. Aquí sí vas a tener que, hasta que agarre la cuerda, con cuidado. Una vez que el tornillo ya agarró, vamos a apretar fuertemente, porque va a cerrar la pinza un poco. Ahora sí vamos a apretar la parte superior con fuerza. Recuerda que aquí sí lo quitamos con mucha fuerza. Entonces, de la misma manera, lo tenemos que apretar. Pues bien, mis amigos, este es el resultado. Como pueden ver, le metí una manguerita, un codito de manguera para que ya quedara el filtro aquí completamente libre. ¿Por qué no ocupé aquel lado? Porque por aquel lado va a ir el nuevo escape que le voy a poner también de KinMoto. Y pues aprovechar para que luciera bien, ponerle esta salpicadera que también ahí en KinMoto te la venden. Así es que ya lo sabes. Gracias, KinMoto, muchas gracias por el amortiguador. Si te interesa, lleve con ellos. Aquí te dejo los teléfonos, tanto de mayoreo como de menudeo de su tienda física, y para que tú preguntes para tu motocicleta. Recuerda que esta, para cualquier tipo de scooter, te puede quedar este amortiguador. Y pues mira nada más, papá. De verdad espero que el video le haga justicia a lo hermoso que se ve. No te olvides, sígueme porque vamos a tener más sorpresas. Ya pudiste ver que la verdad en cuestiones de manejo mejoró muchísimo. Me gustó cómo quedó el manejo una vez ya colocado este amortiguador. Se siente más estable, siento mucho mejor la moto, no siento tanto los baches en la parte posterior. De verdad me gustó. Pues amigos, debo decir que sí se siente muchísimo la diferencia en lo que es la cuestión de la suspensión trasera. Más cómoda, menos golpe, cambia completamente. Sí, de verdad que no puedo creer cómo una pieza te pueda cambiar tanto el sistema de manejo de tu motocicleta. Pues aquí con este amortiguador, la verdad, la parte trasera se siente mejor, muchísimo mejor. No se sienten los golpes, más cómodo el asiento, a pesar de que considero que la Omni trae un asiento cómodo. Lo siento muchísimo más ahorita en estos momentos. Pero bueno, déjame en comentarios qué te parece. Suscríbete, dale like, comparte, no lo olvides. JL Biker.